Buenos días, hermanos, hermanas, saludándoles con mucho gozo, orando que se encuentren bendecidos donde quiera que estén, que la gracia y la misericordia de Dios les cubra y que continuemos todos creciendo en el conocimiento de Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador y creciendo en nuestro deseo de ser bíblicos, de examinar todo a través del lente de las Escrituras, de caminar con Dios por fe, no por lo que vemos, sino por lo que Dios dice en su palabra, y que continuemos así, trayendo honra y gloria a su nombre. Amado Dios, en el nombre de Jesús le damos gracias, Señor, por su presencia con nosotros, por su bondad, por su misericordia. Continuando, Señor, en el estudio de su palabra, le pedimos que usted continúe enseñándonos y que a través de lo que nos enseña, Señor, nos haga más maduros, preparados para enfrentar las situaciones de esta vida, Señor, con gozo, sabiendo que usted está con nosotros y nunca nos deja, nunca nos abandona. Así que, Señor, tomamos este texto de las Escrituras con reverencia, pero también con el deseo de que usted nos enseñe. Pues le pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El día de hoy vamos a concentrarnos solamente en versos 4, 5 y 6 de Hebreos 6. Hablamos un poquito la semana pasada, o antepasada más bien, pero como les dije, tenemos que ir más a fondo porque son unos versos que han causado mucha controversia a través de la historia de la iglesia, la historia moderna en la iglesia, en el sentido de que hay 3, 4 perspectivas distintas en este pasaje. Uno, la perspectiva calvinista, que dice que este pasaje en sí no puede estar hablando de creyentes, sino que se refiere solamente a aquellos que profesan ser cristianos, pero no han llegado al arrepentimiento como tal, no han recibido a Jesús, no son cristianos, solamente profesan ser, pero no lo son. La otra perspectiva en esto del campo arminianista, donde dicen los que tienen esa doctrina de Arminio, es de que esto está hablando acerca de que un creyente puede perder su salvación. Hay otra perspectiva que dice que esto no es un caso real, sino es una hipótesis, que es un caso que se está presentando como una hipótesis de lo que podría pasar, solamente con el propósito de dar una advertencia severa a los creyentes. Y la otra perspectiva sería el caso de que esto está o fue escrito para creyentes y que no está hablando de perder la salvación, que habla de un caso real en cuanto al cristiano que en su inmadurez, le da la espalda a la santificación por fe en Cristo Jesús y quiere volverse al judaísmo y retomar las prácticas del judaísmo, sacrificios de animales y todas estas cosas, con el único propósito de huir, escapar de la persecución de la cual estaban siendo objetos. Entonces, estas son 4 perspectivas distintas y la mejor manera de tomar siempre algo que es controversial en la Biblia es dejando que la Biblia interprete la Biblia. Es ser bíblicos. Si le pudiéramos llamar este mensaje, trata con el hecho principal de cuál es la perspectiva bíblica de esto. Porque bien podríamos pensar, ¿quién tiene la razón? ¿El calvinista tiene la razón? ¿El arminianista tiene la razón? ¿El que dice que es un caso hipotético tiene la razón? ¿El que dice que es un caso de inmadurez? ¿Quién tiene la razón? La razón siempre la tiene la Biblia. La Biblia debe interpretar la Biblia. Entonces, vamos a enfocarnos en lo que dice la Biblia, porque vamos a tomar en cuenta el texto que estamos analizando, el contexto anterior, el contexto siguiente al pasaje que estamos analizando, el contexto histórico. Y cuando tomamos esas cosas así, entonces nos damos cuenta que hay una constante en estos pasajes, en estos textos, en estos versos que estamos leyendo. Hay una constante, y eso es de que estas cosas se escribieron para los creyentes. Así que ya desde inicio no estamos de acuerdo con el calvinista,
que dice que estos con los que pretenden ser creyentes, pero que no lo son. Entonces no estamos de acuerdo con ellos. No estamos de acuerdo con el arminianista que dice que es creyente que va a perder su salvación porque no creemos en tal cosa. La Biblia no habla acerca de perder la salvación. Como tampoco en la Biblia nunca dice una vez salvo, siempre salvo. No dice así. Entonces, tampoco creemos que se trata de un caso hipotético, porque ¿cuál sería la razón de estarle dando una advertencia a algo si no puede pasar? Entonces, no creemos en eso. ¿Qué creemos? Creemos lo que dice la Biblia. ¿Y qué dice la Biblia? Bueno, el contexto aquí está hablando. Estamos en el la tercera advertencia. Hay 5 en el libro de los Hebreos acerca de lo que estaba sucediendo con esta congregación o con este grupo de cristianos que se conoce como los Hebreos, que motivó para que el autor del libro de Hebreos les escribiera esta carta. ¿Qué era el problema? El problema era de que bajo tan severa persecución, estas personas, estos hermanos, se estaban viendo en la obligada necesidad, parece ser, de volverse al judaísmo con tal de escapar de la persecución. Entonces, lo que el escritor de Hebreos les va a decir, les va a dar una serie de advertencias, como digo, 5 de ellas. La primera de ellas le dice, cuidado de no apartarse de la verdad de la palabra de Dios. Eso fue en el capítulo 2. La segunda advertencia dice, cuidado de no caer en la desobediencia. Cuidado que el corazón no se endurezca al punto de que caigas en la desobediencia. Y en este pasaje que estamos ahorita, es la tercera advertencia, donde les va a decir, cuidado con caer en la inmadurez, que te lleve a actuar de una manera que no es bíblica. Cuidado con la inmadurez, porque te hace actuar de manera no bíblica. Esa es la advertencia. Entonces, para entender eso, vamos a ver el contexto anterior al texto que estamos leyendo y luego vamos a ver después lo que sigue. Y luego sabemos que, y hemos hablado mucho de esto, sabemos que el contexto histórico de lo que está diciendo aquí el escritor de Hebreos se basa en Números 13 y 14. Se basa en ese problema de la generación del Éxodo, que una vez habiendo salido de Egipto y vieron los milagros, vieron las poderosas obras de Dios, y cuando se encontraron a punto de entrar a la tierra prometida, rehusaron obedecer a Dios. Porque aunque entendieron y escucharon la promesa y la palabra de Dios de que les iba a dar la tierra prometida, porque le placía a Dios hacerlo, no porque tenía que, o porque ellos se la ganaron, no, porque era el plan y el propósito de Dios. Pero justo antes de entrar a la tierra prometida, rehusaron. Y Dios dijo, bueno, esta gente siempre están renuentes, siempre están rechazando mi palabra, mi mandato, mi mandamiento. Entonces, la severa disciplina para ellos fue que por cuanto no has creído que Dios es poderoso para darte lo que te prometió, ese es el punto, porque cuanto has dudado de la fidelidad de Dios, por cuanto estás cuestionando la habilidad y el poder de Dios para hacer valer su promesa, Dios dijo entonces, no tienes que entrar a mi tierra que te voy a dar, quédate ahí, vas a morir ahí, hasta que nazca otra generación, quienes sí crean en la promesa, a ellos voy a introducir a la tierra prometida. Mientras ustedes, dice, van a morir todos en el desierto. Números 13 y 14. Eso se conoce como el evento, la situación en el desierto de Cades Barnea. Entonces, el escritor de Hebreos, ya sabemos, y ya lo hemos hablado muchas veces, está tomando eso como el trasfondo histórico de lo que le está advirtiendo a los hebreos. Les dice, hermanos, ustedes están haciendo cosas tan similares a lo que hizo esa generación, y les quiero recordar, por la dureza de su corazón, es decir, porque rehusaron obedecer a Dios, por su manera inmadura de proceder cuando escucharon la palabra de Dios, les dice el escritor de Hebreos, por eso mismo ellos murieron en el desierto.
Y luego le dice el escritor de Hebreos a su audiencia, le dice, ustedes están a punto de cometer el mismo error. La generación del Éxodo, porque le tenían miedo a los gigantes. La generación que estamos hablando aquí, de los a quienes le escribió la carta el autor de Hebreos, lo que están huyendo, tratando de huir, es de la persecución. Y les dice, ustedes están a punto de cometer el mismo error. Y déjenme recordarles, sus errores en ese sentido, por la dureza de su corazón de no obedecer, de no creer en la palabra de Dios, se están haciendo acreedores a la misma disciplina. Pero quiero recordarles, la generación del Éxodo, aunque fueron disciplinados y murieron ahí, eso no significó en ninguna manera que ellos perdieron la salvación. Cuando salieron de Egipto, salieron como un pueblo redimido. Y el mismo asunto aquí el escritor de Hebreos les está diciendo, ustedes están a punto de cometer el mismo error. Eso no quiere decir que van a perder su salvación. Lo que quiere decir es que por cuanto ustedes rehúsan a crecer, y crecer en ámbitos cristianos, crecer en lenguaje cristiano, quiere decir tomar con madurez la palabra de Dios y estar dispuestos a, por el poder del Espíritu, aplicar la palabra de Dios sin importar las consecuencias. Claro que no es nada fácil. No estamos hablando de una cosa sencilla. Para ellos representaba poner su vida en la línea. Y obviamente cualquiera tendría esta duda, cualquiera tendría este titubear. Y sin embargo, si ellos creían y confiaban en el carácter de Dios, no debieron jamás tener, no debieron jamás dudar de la palabra de Dios. Por eso el escritor de Hebreos les está diciendo, ustedes están a punto de cometer el mismo error. Y quiero decirles, si cometen el mismo error, se van a hacer acreedores a la misma disciplina. Pero no están nunca diciendo que van a perder su salvación. Ellos van a continuar siendo creyentes. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Quién tiene la razón? ¿Fulano, fulano, fulano? No, la razón la tiene la Biblia. El estudio bíblico se compone de 3 elementos principales. Debemos hacer una observación cuidadosa del texto con el que estamos trabajando. Poner mucho cuidado, los nombres, los lugares, todo lo que está en el texto, debemos tener mucho cuidado de entender exactamente cuándo se escribió, a quién se escribió, cuál era el mensaje, cuál era el problema, cómo era la cultura, qué situación política existía, cuál era la amenaza latente a la que se enfrentaban. Después de hacer una cuidadosa observación, debemos interpretar bíblicamente. Quiere decir que la palabra de Dios interpreta la palabra de Dios, donde no va a haber una contradicción. No la hay. En la Biblia no hay ninguna contradicción. Para que una vez interpretando correctamente, podamos aplicar de manera adecuada lo que hemos aprendido. Entonces, ¿qué dice el texto? Les recuerdo, este mismo tren de pensamiento lo trae el escritor de Hebreos desde el capítulo 5, verso 11, donde dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidades de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Se dan cuenta? El contraste ahí es un niño y un adulto. Desde ahí tomamos el contexto. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La persona madura, el cristiano maduro, sabe discernir las cosas bíblicamente. No es opiniones, no es sentimientos, no es yo pienso, yo creo, no. La verdad de la palabra me dice esto. Perdón. Entonces, desde ahí comienza este pensamiento que va a ir desarrollando a través del capítulo. Comienza el capítulo 6 por decir prácticamente lo mismo. Vean esto. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Crezcamos, hermano. Sigamos adelante, sigamos creciendo.
No nos estanquemos en las mismas cosas que ya conocemos y que son básicas del cristianismo. Esas cosas aquí las enumera. Él dice, vayamos a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Esto haremos si Dios en verdad lo permite. Cuando sea necesario tenemos que hablar de eso. Pero tenemos que madurar para hacer frente a lo que a lo que nos rodea, para enfrentar lo que tenemos frente a nosotros. Verso 4, es imposible que los que una vez... Ahora vean estas cosas aquí. Aquí les va a enumerar ciertas cosas que los debe hacer pensar, entonces hay necesidad de crecer para poder digerir estas cosas. Muy importante. Y lo que les va a enumerar son 5 cosas aquí. Noten, por favor, y tomen nota de esto. Es imposible que los que una vez fueron iluminados, 1, gustaron del don celestial, 2, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, 3, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. 5 cosas. Y vean lo que dice aquí. Es imposible que los que una vez fueron 5 cosas. Dice en el verso 6, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y poniéndole a vituperio. Y cuando ese pasaje, esos versos lo leen, mucha gente dice, ¿quiere decir que si me equivoco ya perdí mi salvación y es imposible arrepentirme? Mucha gente leen eso y se asustan. O prefieren ni siquiera pensar en eso. Y es donde el calvinista, aquellos que creen en la doctrina arminianista, es donde ellos tienen una influencia que puede resultar demasiado trágica para la gente que no son maduros en la fe y que no tienen la capacidad de observar, de interpretar y de aplicar bíblicamente la verdad como está escrita. Y muchos se quedan atribulados con esto y se quedan frustrados con estas cosas. Como digo, este tren de pensamiento lo trae desde capítulo 5. Y si es lo que está diciendo, entonces sabemos que está hablando de la madurez, la necesidad de actuar con madurez en base a lo que ya hemos aprendido de la palabra de Dios. No nos alejamos de eso porque somos maduros, no nos alejamos de la palabra. No somos desobedientes a la palabra. Y no ignoramos la palabra porque entendemos la necesidad de la palabra para crecer. Entonces, si no está diciendo aquí que pierde su salvación, ¿qué es lo que está diciendo entonces? Eso es lo que nos toca indagar. ¿Y por qué digo que no está hablando de perder la salvación? Bueno, porque así como tenemos Hebreos, también tenemos Romanos. Y Romanos dice tan claramente, escuchen esto, ¿qué pues diremos? Capítulo 8, verso 31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios, del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, convencido, plenamente convencido, de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, o dice que perdemos la salvación, o dice que no perdemos la salvación. Eso es lo que nos toca indagar. Y este pasaje que estamos examinando en Hebreos, si no lo tomamos de manera correcta, pues nos pone dudosos acerca de la seguridad de nuestra salvación. Y no es eso lo que la Biblia quiere, no se trata de eso. Estas 5 frases que él usa aquí en capítulo 6, versos 4 al 6, nos deben dar un entendimiento más claro acerca de lo que está hablando.
La primera de esas frases, como les dije, es imposible. ¿Para quién? Para los que una vez fueron iluminados. La palabra iluminado aquí es muy importante. Siempre que vemos una palabra que es resonante, tenemos que ver, uno, ¿usó esa palabra en el mismo capítulo? Sí. ¿Usó esa palabra en el mismo libro? Sí. ¿Se usa esa palabra en el Nuevo Testamento? Sí. ¿Y cuál es el contexto en que la palabra se está usando? Cuando hacemos eso, hermanos, estamos permitiendo que la Biblia interprete la Biblia, no la opinión de fulano, la opinión no. Siempre les voy a recordar esto: no mastiquen el chicle de nadie más, mastiquen su propio chicle. Yo siempre les digo, y lo digo con mucho respeto: no me crean a mí lo que yo digo, créanle lo que dice la Biblia. Por eso la responsabilidad cae en cada uno de nosotros como personas. Yo soy responsable ante Dios de examinar bíblicamente lo que estoy escuchando y de leer en la palabra si es verdad que estas cosas son así, como los de Berea. Es mi responsabilidad. El crecimiento del cristiano no es la responsabilidad del pastor. El pastor, si acaso, puede servirte la comida. Si te la comes o no, ese es tu problema. Yo te puedo servir un buen platillo. Te puedo servir tu ensalada, te puedo servir tu pollo, te puedo servir tu sopa. Y si tú dices, es que yo nada más me como el puro pollo, ni la sopa ni la ensalada, eso a mí no me gusta. Ese es tu problema. Yo no puedo masticar eso por ti. Yo debo ser fiel a servirte lo que el Señor me dice que te sirva. Él me da el menú y yo solamente te lo sirvo. Si te lo comes o no, ese es tu problema. No, yo no quiero la comida, a mí solamente denme el postre. Muchos cristianos viven del postre solamente. Lamentablemente es así. Pero no debe ser así. Entonces, la primera palabra aquí, los que una vez fueron iluminados, la palabra de aquí que está usando, ¿la usa el escritor en el mismo libro? Claro que sí. En el capítulo 10 del mismo libro usa la palabra, y cuando leemos ahí en el capítulo 10 nos da claridad acerca de quiénes son estos que una vez fueron iluminados. Y dice así en el verso 32. Muy importante esto, hermano. Muy, muy importante, porque si leemos estas cosas vamos a poder entender de qué está hablando. Dice: pero traer a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, ahí está la palabra, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hecho espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tienes en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Escuchen esto: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Wow, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por la fe, o por fe, perdón. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Son la palabra iluminados. Aquí tiene que ver con la regeneración. ¿Y cómo sabemos que está hablando de los que han sido regenerados? Porque aquí es lo que está poniendo clarito, muy claramente lo está diciendo. ¿Cómo es posible pensar que esto es para no creyentes, como dicen algunos calvinistas? ¿Cómo es posible que le está diciendo a los creyentes y les está hablando de que tienen grande galardón, de que deben tener confianza, de que tienen una herencia en los cielos? Pedro dice: tienes una herencia reservada en los cielos, que es inaccesible, incorruptible. ¿Por qué vas a tener herencia en el cielo si no vas a llegar al cielo? ¿Y cómo sé que sí voy a llegar? Porque Romanos me acaba de decir que no hay nada ni nadie que me puede separar del amor de Cristo. Entonces, ¿a quién le creo? ¿A la opinión del hombre o a la opinión de la Biblia? Nada más estamos hablando de una palabra aquí: iluminados. Siempre que habla de iluminados, aquí en el verso 32, estos son salvos.
Y son salvos porque están probando su justificación por la confianza, por las obras, por la esperanza que tienen de estar en el cielo. Eso solamente puede ser para cristianos. Y este es el capítulo 10. Si el capítulo 6 dice que perdieron su salvación, ¿por qué les está hablando aquí de que tienen una herencia en el cielo? Ni el calvinista ni el arminianismo aquí son congruentes, ¿cierto? Yo no estoy diciendo, la evidencia así lo muestra. Y nada más es una palabra, los que son iluminados. La siguiente palabra en el capítulo 6 dice, es imposible que los que una vez, esa palabra una vez es una vez y para siempre. En el griego la palabra es hapax. Y hapax dice una cosa que sucede una vez y no tiene que repetirse. Dice, entrará el sumo sacerdote una vez al año. Una vez y no tiene que repetirse en el año. Una vez y para siempre. Está, dice, destinado para todos los hombres que mueran una vez y después el juicio. Porque Cristo Jesús, dice, fue e hizo, en el verso 28 del capítulo 9, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Judas usó esa palabra una vez, la fe que nos fue dada una vez. Entonces, ¿usó la palabra una vez en el libro de Hebreos? Sí, y la usó en ese contexto. Para los que tienen como finalidad la salvación, la vida eterna, ya son salvos. Entonces, verso 4 del capítulo 6 nos está diciendo, son regenerados y es una vez y para siempre. No hay por qué repetirse. La siguiente palabra, no solamente esa, los que fueron iluminados, una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial. El calvinista dice, gustar es como probar algo, pero que no te lo comiste completamente. Es como cuando alguien te dice, este es un buen café, aquí hacen buen café. A ver, déjame probar. Le das una probadita. No te tomaste el café entero, le diste una probadita. El calvinista dice, probaron así. Fueron a la iglesia, probaron un poquito del Señor, probaron un poquito de la palabra, pero que nunca lo digerieron. Y aquí vuelvo y repito, la necesidad de ser bíblicos. Porque esa palabra, aquí donde está diciendo, gustaron, es lo mismo que probaron. Esa es la misma palabra que usaron. Como digo, solamente tienes que dejar que la Biblia hable. Esto es lo que dice de Cristo Jesús. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Aquí quiere decir esto. ¿Jesús probó la muerte de poquito? ¿O Jesús en realidad murió? Entonces no tiene congruencia que están diciendo, esa palabra es de probar solamente de poquito. No, es la misma que está diciendo para Jesús. Probó la muerte por nosotros. Qué interesante cuando empiezas a ver estas cosas así. También ahí en el mismo capítulo 2, en el verso número 9, dice, vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Interesante cuando comienzas a ver los versos aquí como están descritos. La tercera frase que va a usar aquí es que dice, los que se hicieron partícipes del Espíritu Santo. Vean lo que dice en el verso 6. Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Partícipes en todos los otros versos que usa en el libro de Hebreos, capítulo 1, verso 9, capítulo 3, verso 1, capítulo 3, verso 14, capítulo 12, verso 8. Partícipes del Espíritu. La misma palabra está usando y siempre lo usa en referencia a gente que son salvos. 1:9, 3:1, verso 14 del capítulo 3, verso 13 del capítulo 5, verso 4 del capítulo 6 aquí, verso 13 del capítulo 7, verso 8 del capítulo 12. No puedes ser partícipe con el Espíritu si no eres salvo. Así de sencillo. La cuarta frase que utiliza aquí es, así también gustaron de la buena palabra de Dios.
ya ni tengo que volver a repetir lo mismo que dije anteriormente. Escucharon la palabra de Dios, la apropiaron, la creyeron en algún momento. Pedro dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Pedro está hablando acerca de creyentes. No estamos hablando aquí de algo que dice, de lejitos nada más. No puede ser. La quinta característica aquí que dice, y de los poderes del siglo venidero. Quiere decir que estos cristianos llegaron por la palabra de Dios a escuchar, a entender lo que será el reino del milenio, de los 1000 años. Como Cristo va a reinar aquí en la tierra, se va a sentar en el trono de David y de todas esas cosas. Y no solamente que vieron los milagros, al principio de Hebreos dice que vieron los milagros y todo eso, pero tienen una idea de lo que será la vida en el milenio. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo que la interpretación bíblica demanda que le demos lugar a lo que dice la palabra de Dios y no a la opinión de los hombres. Entonces, ¿qué nos está enseñando? ¿Nos enseña que perdemos la salvación por la evidencia bíblica? No. ¿Nos enseña que no eran creyentes? No. Nos enseña al contrario, que eran muy creyentes. Hay estas características que los describen como creyentes. Y no es un caso hipotético, esa ni la vamos a examinar. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Bueno, aquí continúa diciendo. Y recayeron, dice, pero cuando recaen, y si recaen, otra vez sean renovados para arrepentimiento. Ok. Entonces consideren este panorama, ok. Escucharon el evangelio, fueron salvos, aprendieron la palabra, fueron creciendo, vino la persecución sobre de ellos, se estancaron, dejaron de crecer. Cuando dejas de crecer, en realidad estás retrocediendo. Un cristiano que no está creciendo, en realidad está retrocediendo. El crecimiento del cristiano demanda que sea una cuestión constante de todos los días. Entonces dejaron de crecer y comenzaron a retroceder. Como son inmaduros y no saben qué hacer con la verdad de la palabra que ya han escuchado muchas veces, y porque son inmaduros en su discernimiento y son inmaduros en su proceder, ¿cuál es el problema? Persecución. ¿Cómo podemos evitarlo? Pues volvámonos a juntar con ellos. Dice, si nos están persiguiendo, seamos parte de ellos y nos van a dejar de perseguir. Entonces, al hacer eso, ¿qué es lo que están diciendo? Lo siento, Señor Jesús, la verdad que sí creí que quería ser cristiano y sí era bonito y sentí bonito y todo eso, pero no, es que el problema es serio y tú no me estás ayudando. Entonces, como tú no me ayudas en mi situación y no me estás sacando del problema, mira, ahora tengo más problemas que antes. Mejor aquí vamos a dejar esto y me voy a volver con ellos. Al cabo yo ya sé que te conozco, pero ahora voy a volverme con ellos. Así voy a evitar la persecución y así voy a evitar. ¿Están siguiendo lo que les estoy diciendo? Entonces dice, es imposible. Si ellos se vuelven al judaísmo, se vuelven a las prácticas, a las ofrendas, a los sacrificios, a todas estas cosas de las obras, todo eso era bueno en su tiempo. Pero bueno no porque te salvaba, bueno porque te apuntaba al máximo, al supremo sacrificio de Cristo Jesús, una vez y para siempre. Una vez venido Cristo y habiendo muerto por tus pecados, eso ya quedó obsoleto, ya no sirve para nada. ¿Hay alguna razón por qué Dios permitió la destrucción del templo en el año 70? Los judíos estaban tan empecinados con el templo, estaban tan empecinados con su religión y sus sacrificios y todas las cosas que ellos fueron aumentándole a la ley. Para ellos más importante era la tradición de los hombres que la palabra de Dios. Jesús los confrontó con eso. Les dijo, hipócritas. Entonces, el que estaba caminando aquí con Cristo, que es salvo, no ha perdido su salvación. Dice, pues mejor me voy a regresar acá. Regrésate, puedes hacerlo. Pero ningún nivel de arrepentimiento te va a servir de ninguna manera, porque no hay nada que puedas hacer si te apartas de lo que Jesús ya hizo por ti.
Mientras que tú descanses en la obra completa de Cristo Jesús para salvarte, para santificarte y para después glorificarte. Cuando tú te apartes de lo que Jesús ya hizo por ti, es porque tú lo quieres hacer. Y solamente debe haber una. O quieres permitirle a Jesús que Él sea el que te salvó, pero el que te santifique, quiere decir que te aparte, que te vaya restaurando, que te vaya transformando. La tarea de Dios, dice, para el Espíritu Santo es que nos vaya transformando cada día más y más y más a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Pero cuando la Biblia dice que Dios es el alfarero, nosotros somos el barro. Si el barro dice, yo no quiero que me estés dando tanta vuelta y ya tanta masajear duele, ya suéltame, quítame las manos de encima, yo quiero. Entonces vas a quedar ahí como una vasija de barro desfigurada, sin forma, sin propósito, sin uso. Pero estabas en las manos del alfarero, pero no te pareció que él si te quebraba te volvía a hacer, si no le gustaba te volvía a hacer. ¿No te gustó? ¿Quieres hacerlo a tu manera? Quédate ahí. No hay arrepentimiento en la carne que le pueda agradar a Dios. Si no es por fe, no le puede agradar a Dios. Y eso es lo que el escritor de Hebreos va a decir más adelante. En 3 pasajes claramente lo va a decir. En el capítulo 10, escucha lo que dice. En el capítulo 10, verso número 4, dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Es imposible. Ningún sacrificio en el Antiguo Testamento te quitaba los pecados. Los cubría hasta el próximo año, pero no te los quitaba. Entonces, es imposible la justificación por las obras de la carne o simplemente por obras. Es imposible. Segundo pasaje, verso 10 del capítulo 10 todavía. Y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez para siempre. Si eres justificado por el sacrificio de Cristo Jesús por tus pecados, para ser santificado tienes que permanecer en Jesús. Salte de eso. No estás en donde Dios pueda trabajar en ti. Él no te quitó, tú te quitaste. Y aun cuando sigues siendo salvo, estás ahí. Y en vez de crecer, estás retrocediendo. La tercera de estas cosas, muy importante, en el mismo capítulo 10, verso 14 esta vez, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Salvación es 3 elementos principales. Salvación es justificación, salvación es santificación y salvación es glorificación. Aparte de la obra de Cristo Jesús, nadie puede ser salvo. Nadie. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús. Y si fuiste justificado por el sacrificio de Cristo Jesús, por gracia, por fe en su nombre, no puedes ser santificado por obras. Es decir, no vas a venir a la justificación por gracia y fe y volverte a la santificación por obras. Eso no funciona. Y el último aquí cuando está diciendo, una vez perfeccionado, una vez para siempre, a los santificados. Eso claramente está hablando del producto final, la glorificación. Entonces es imposible. ¿Cuál es el enfoque? ¿Cuál es el contorno? El crecimiento del cristiano. No perdió su salvación. ¿Cómo sabe que no perdió su salvación? Ahí te va. Yo no estoy inventando. 1 Corintios capítulo 3. Si hay una iglesia que es una muestra de lo que sucede cuando el cristiano inmaduro cae como presa de su propia carne, es la iglesia de Corintio. Y nos da aquí Pablo un capítulo, el Espíritu Santo por medio de Pablo, un capítulo fenomenal en cuanto a lo que se hizo. Vamos a leer esto y aquí vamos a parar, porque no quiero seguir en la otra parte hasta que no quede esto bien claro. ¿Pierde o no pierde su salvación? No. Entonces, ¿qué pierde? Veamos, 1 Corintios capítulo 3, verso 8. Dice así: el que planta y el que riega es una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor.
porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, y como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mira cómo sobreedifica. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Es más claro? No puede ser. ¿De qué está hablando Pablo aquí en 1 Corintios? Que viene el día donde todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. No es el gran juicio del trono blanco, no, ese es otro juicio. El tribunal de Cristo es para que nuestras obras sean puestas a la prueba si edificamos sobre el fundamento de Cristo Jesús, aquí dice, si lo hicimos con oro, plata y piedras preciosas. ¿Qué pasa con esos tres? El fuego no los destruye. Cambian su condición, pero no los destruye. Pero los últimos tres son madera, heno y hojarasca. ¿Qué pasa con esos cuando son puestos al fuego? Se convierten ¿en qué? En ceniza. Como digo, aquí vamos a parar, estamos apenas a la mitad. No quiero abusar del tiempo de ustedes, pero sí les quiero decir. Entonces, Hebreos 6, 4 al 6, ¿qué está hablando? Está hablando de la necesidad de permanecer en Cristo. Romanos nos dice, capítulo 8, verso 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Esa es la clave. Mientras permanecemos en Cristo y le permitimos que Él siga haciendo su obra en nosotros, las circunstancias van a seguir viniendo, las dificultades nos van a seguir encontrando, pero jamás vamos a tener el deseo de volvernos atrás, porque la madurez necesaria para caminar en victoria sobre esos problemas, sobre esas circunstancias, sobre esas dificultades, la madurez viene de nuestra intimidad con Cristo. No, pues es muy difícil, yo mejor me quedo acá, no. Ok, está bien, pero cuando estés en el cielo, no te sorprenda que todo lo que hiciste, no te sorprenda que todo eso sea un montón de ceniza, porque no llegó a tener valor alguno. ¿Qué está en riesgo entonces? Claramente Hebreos nos está diciendo, claramente Corintios nos está diciendo, ¿qué está en riesgo? Tu recompensa. ¿Qué no está en riesgo? Tu salvación. ¿Por qué? Porque es por gracia, por fe en Cristo Jesús. Tu salvación no depende de quién eres, qué haces, cómo eres, qué tienes. No depende de eso. Tu salvación depende en quién es Cristo Jesús y qué hizo por ti. Si por fe creíste en Él, tu salvación depende en Cristo Jesús, no en ti. Entonces, deberíamos estar preocupados en decirle, Señor, dame el denuedo, lléname de tu espíritu, lléname del valor para enfrentar las dificultades de la vida, sabiendo que en ti encuentro la victoria sobre todas las cosas que vengan en contra de mí. Y una vez pasado esto y habiendo crecido en esto, ayúdame a ayudar a mis hermanos, a enseñar a los otros, para que nadie retroceda, sino que todos continuemos al crecimiento. Continuamos la semana que viene. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu palabra que es viva y eficaz y es clara, enseñándonos, Dios, a no huir de las dificultades, a no renegar de las dificultades, pero a confiar plenamente que tú estás con nosotros y que nuestra victoria es Cristo Jesús. Ayúdanos a permanecer en Cristo y seamos así más que vencedores. Pues te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.